Hermanas y hermanos en Cristo, bienvenidos a mi canal Mi Encuentro con Dios. El día de hoy tenemos una hermanita que nos va a compartir su experiencia al visitar uno de los monasterios de San Benito. Pero para esto me gustaría hacer una breve reseña de quién fue San Benito. Bueno, el nombre se llama Benito de Nursia y fue un monje cristiano, considerado el iniciador de la vida monástica en Occidente y venerado como santo por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Luterana. San Benito de Nursia hizo una pequeña medalla. Es una medalla sacramental cristiana que contiene iconografía relacionada con San Benito de Nursia y es usada por creyentes, los anteriores nombrados, católicos, anglicanos, metodistas y ortodoxos. Es una de las medallas más antiguas de la cristiandad de Jesús y se atribuye a quien la porta poder contra el mal. El anverso de la medalla presenta una imagen de Benito de Nursia y al reverso tiene, entre otras cosas, las iniciales de la frase Vade retro Satana, una fórmula católica de origen medieval que deriva de una frase que, según el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 33, fue pronunciada por Jesús de Nazaret. La medalla de San Benito, conforme a la tradición cristiana, debe ser exorcizada y bendecida por un sacerdote católico benedictino. Nuestra hermanita nos va a contar su experiencia, ya que fue a un espléndido marco natural dentro del Parque Regional de los Montes Simbruini, en Italia. Se encuentra el monasterio de San Benito, construido en el lugar del Sacro Espejo, la cueva donde, según cuenta la leyenda, vivió el santo en el siglo VI. La iglesia inferior, situada inmediatamente encima de la cueva, data del siglo XII y constituye el núcleo original del monasterio. La iglesia superior se añadió a mediados del siglo XIV. En la actualidad, el monasterio de San Benito y el cercano monasterio de Santa Escolástica forman un único complejo espiritual. Así que si tú quieres tener una experiencia, un encuentro espiritual y tienes la posibilidad o se te presenta la oportunidad de ir a Italia, ve a este lugar, este monasterio. Escuchemos a nuestra hermanita que ha sido bendecida para poder asistir a este lugar. ¡Qué emoción! Escuchémosla. Adelante, hermanita. Buenas tardes, hermanos. Me encanta platicar acerca de todo lo que he vivido. Para mí es emocionante estar platicando cada una de las vivencias que Dios me ha regalado. Yo, al ir al santuario del Sacro Espejo de San Benito, que está a la mitad de lo que es la Italia, es un lugar que yo deseaba conocer porque yo había evangelizado, estoy con una SOR que también me ayuda, con la que estoy luego trabajando, y había escuchado y había hablado acerca de San Benito, pero nunca me imaginé que el Señor me regalara ese gran regalo de ir al lugar en donde San Benito había estado. El monte en donde la historia platica que él estuvo 3 años ahí, él teniendo su encuentro personal con nuestro Señor, y que la gente pasaba, cuenta la historia, que la gente pasaba y lo veía ahí deambular. Entonces la gente le bajaban una canasta, en una canasta le daban alimentos, o decían también que los ángeles le llevaban el alimento, ¿verdad? 3 años él estuvo ahí. Entonces el ir a caminar sobre los lugares, o estar en los lugares en que San Benito, que es patrono le llaman padre y jefe de los monjes, el saber que
la santidad de San Benito había estado ahí en ese lugar. Era pues regocijante para mí, porque no lo puedes creer que estés en un lugar en donde un santo tan conocido, tan venerado por la Iglesia Católica, tú estuvieras ahí o yo estuviera en ese lugar, ¿verdad? Ese lugar, dice la historia, que fue en el siglo VI. Tiene una iglesia superior y una inferior. Eh, en, en la superior, que fue donde estuvimos, que ahí había el estado, es hermoso porque ahí cuentan que hay hasta unas escaleras. Estuvimos en las escaleras en donde él era, donde paseaba, donde el tiempo que él estuvo ahí con el encuentro con nuestro Señor, y estar en ese lugar, ver una canasta, estaba una figura de San Benito dentro de lo que es el monte o la cueva. Yo le decía la cueva, pero no es cueva. En ese lugar es hermoso sentir la presencia de él. Era hermoso, es regocijante para el espíritu el tener esos encuentros que Dios te regala a través de ir a esos lugares, ¿verdad? En la parte superior está así, hay agua también para que podamos llevar bebedero, o llevas tu botellita para que te la lleves, ¿verdad? También ahí hay lugar en donde puedes comprar varias cosas. Otra de lo que me encantaba es que están ahí algunos de los apóstoles, en lo que es la entrada, unos murales gigantes también, en donde están los apóstoles, y está Jesús, está San Juan y Mateo. Es hermoso que todos y cada uno de ellos te hable de lo importante o de la importancia de la historia de nuestra religión. Grandes santos, y que muchos de nosotros no conocemos a muchos de ellos. Esto fue del siglo XII, XIV. Fíjense desde cuándo. En la parte inferior fue donde están el monasterio. Están los sacerdotes. Me tocó estar en una santa misa de 6, 7 sacerdotes que eran los que estaban oficiando. Benedictinos, y aparte veíamos a los hermanos que están en proceso del sacerdocio, ¿verdad? De la formación para el sacerdocio, y verlos cómo entran de una forma tan mística, tan hermosa, ¿no? Es un lugar lleno de cosas hermosas, en donde tú puedes caminar y saber que por ahí estuvo caminando San Benito, que él es el padre jefe de los monjes, como ya les había dicho. También hay un cirio de él, en donde tiene el emblema que le dice a Satanás que se detenga, es un detente. Entonces, cuando nosotros lo encendemos, detenemos, y es de las causas difíciles que muchas de las veces pensamos en que no la vamos a poder librarnos, sí, en oración, sí. Y si le pedimos a San Benito que interceda, eres gran intercesor. Entonces es otra de las historias que les puedo platicar a ustedes, para que también oren a San Benito como gran intercesor cuando tengamos problemas. Sí, Armenta. Oiga, me había comentado que estuvo un poco complicado para llegar a ese lugar, tuvieron obstáculos. Pero, a ver, cuéntanos esa experiencia, y que también hubo como que mano de San Benito por ahí, algo así nos estaba comentando. Bueno, cuando nosotros íbamos, la verdad es que muchas de las veces, no sé si a ustedes les ha pasado, hasta para ir a confesarte algunas veces, tienes problemas y no encuentras un confesor. Igual ahora que fue para ir a San Benito, pues nos costó mucho trabajo llegar a ese lugar.
tuvimos que andar transbordando, tuvimos que andar en autobús, en tren, llegamos al lugar y que de ahí creíamos que estábamos ya en el lugar y pensamos que ahí era, ¿no? Y entonces ahora ¿dónde? Aquí dice que está el monasterio y no era verdad, teníamos que ir todavía a trasladarnos en otro autobús que ya se había, su horario ya había pasado, era mucho más temprano de lo que nosotros estábamos ahí y ya era tarde. Y de la nada estaban unas personas ahí paradas, le pregunta a la persona con la que yo iba que cómo podíamos llegar al monasterio, que era donde nosotros teníamos que llegar, y pues que nos dicen que caminando nos íbamos a hacer como media hora o más, y que era sobre carretera. Entonces, pues sí, sí nos la aventamos, ajá, y ver cómo, pues ya que estábamos en ese lugar, esa persona, igual lo que yo siempre digo, un samaritano o como lo quieras ver, para mí son ángeles que Dios te manda, o en esta ocasión sería San Benito para que pudiéramos llegar a su monasterio, nos dijo que nos llevaba, que nos esperáramos a que llegara su papá, porque era un chico que era estudiante y que estaba esperando a su papá que lo fuera a recoger a esa parada de autobuses en donde nosotros estábamos. Y ahí estuvimos con él platicando y nos decía él que pues sí estaba este, retirado y cuando llega su papá pues nos hicieron el favor de llevarnos. Pero ver que el lugar estaba bastante oscurito y solitario y empinado, pues sí, era darle gracias a San Benito y a nuestro Señor, a la Virgen, de que nos habían cuidado para que nos hubieran mandado un ángel para que nos pudiera llevar al monasterio y haber llegado con bien. Esa es mi experiencia. Para mí ese fue otro milagro, ¿verdad? Oiga, también, hermana, me recuerdo que platicaba que hubo momentos en que era pura risa en ese lugar donde estaba. Desde que llegamos era la brisita muy hermosa. Es un lugar pues apartado, San Benito, por eso se fue a la montaña, apartado de toda ciudad, de toda persona, ¿verdad? Él lo que quería era recogerse para poder encontrarse con el Señor, tener su encuentro espiritual. Entonces, pues sí, era un lugar muy apartado, en donde sí hay que pues hacer muchos movimientos para poder llegar al lugar. No es tan fácil, pero tampoco tan difícil. Después ya vimos que sí había otras formas de poder llegar, y la lluvia permanente, pero no una lluvia de así que se descargara, sino una brisa, por decirlo, una brisa en donde era hermoso, porque vimos peregrinos que llegaban también de otros lugares en donde estuvieron en ese lugar, porque también tienen junto al monasterio, está un lugar en donde la gente que quiere llegar puede apartar ahí sus lugares y pueden tener acceso a alimentos y a quedarse ahí resguardados, ¿verdad? Para poder visitar todo lo que yo les he platicado. Perfecto, hermana en Cristo, pues le agradezco toda esta experiencia que nos contagie para no perder la fe, para investigar, para leer, pues para conocer un poquito más de nuestra religión, de nuestros santos, que no los adoramos, pero los veneramos. O sea, les agradecemos que ellos como seres humanos pueden ser santos, o sea, podemos ser santos. El vencer a la tentación, el vencer a así las tentaciones que Satanás nos pone en este mundo terrenal, que nos hace creer que eso es lo más importante, pero cuando en realidad es lo espiritual lo más importante, porque todo lo demás te llegará por añadidura. Bueno, hermanito, gracias, hermana en Cristo, que Dios me la bendiga. Ánimo, ánimo a todos, conozcamos nuestra religión, conozcamos
cuál ricos somos, cuál bendecidos somos. Les mando un fuerte abrazo, un saludo fraternal y que Dios los siga bendiciendo. Hasta luego. Que Dios me los bendiga, hermanos. Recuerden compartir nuestros videos y darle un like. Bendiciones.